Buen día. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Leo y Sagitario. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan la comunicación y el afecto, y cómo influyen en su compatibilidad sexual. También discutiremos su dinámica en la amistad, cómo se comportan en el entorno laboral y cómo colaboran en proyectos creativos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones, y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Leo y Sagitario. Comencemos. Leo, un signo de fuego, es conocido por su carisma, creatividad y deseo de ser el centro de atención. Regido por el Sol, Leo busca reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Por otro lado, Sagitario, también un signo de fuego, se caracteriza por su amor por la aventura, la libertad y su curiosidad insaciable. Regido por Júpiter, Sagitario valora la expansión y el crecimiento personal a través de nuevas experiencias. En términos generales, Leo y Sagitario tienen una compatibilidad vibrante y emocionante, ya que ambos comparten la misma energía elemental, lo que puede llevar a una conexión apasionada y llena de entusiasmo. En esta serie exploraremos cómo se manifiestan sus similitudes y diferencias en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Leo y Sagitario puede ser intensa y enriquecedora, basada en una comprensión mutua de la necesidad de libertad y expresión personal. Leo busca atención y validación, mientras que Sagitario anhela aventuras y experiencias emocionantes. Por ejemplo, imagina a Leo organizando una fiesta impresionante para celebrar un logro personal, rodeado de amigos y admiradores. Sagitario, por su parte, podría proponer un viaje improvisado a un festival en una ciudad lejana, donde ambos pueden disfrutar de la compañía mutua y la emoción de lo desconocido. Esta diferencia puede resultar en una comprensión profunda de las necesidades emocionales. Leo valora la energía y el entusiasmo de Sagitario, mientras que Sagitario aprecia la calidez y el cariño de Leo. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Leo siente que Sagitario es demasiado independiente o poco comprometido. Por ejemplo, si Leo espera pasar más tiempo juntos y Sagitario propone un viaje solo o con amigos, Leo podría sentirse herido por la falta de atención. Esto puede llevar a situaciones en las que Leo se sienta inseguro, mientras que Sagitario podría sentirse restringido por las expectativas de Leo. En cuanto a la comunicación y el afecto, Leo tiende a ser más expresivo y teatral. Imagina a Leo haciendo grandes gestos de amor, como sorpresas elaboradas y palabras de afirmación que destacan su admiración por Sagitario. Sagitario, por su parte, expresa su amor a través de la espontaneidad y la diversión, disfrutando de actividades al aire libre o conversaciones profundas que estimulan su curiosidad. Aquí, el conflicto puede surgir si Leo siente que Sagitario es demasiado despreocupado o que su forma de mostrar afecto carece de la profundidad emocional que Leo busca, mientras que Sagitario podría sentirse abrumado por lo que percibe como la necesidad constante de Leo de ser el centro de atención. La compatibilidad sexual entre estos signos puede ser apasionante y variada. Leo aporta una chispa intensa y una necesidad de ser admirado en la intimidad, disfrutando de la conexión y la expresión personal. Sagitario, por otro lado, ofrece un enfoque aventurero y juguetón, buscando constantemente nuevas experiencias y formas de explorar la intimidad. Sin embargo, un conflicto puede surgir si Leo considera que la falta de rutina de Sagitario es demasiado impredecible, mientras que Sagitario
podría sentir que Leo es demasiado posesivo o que busca una conexión más profunda que él está dispuesto a ofrecer. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Leo y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Leo aporta su energía vibrante y su deseo de ser el centro de atención, mientras que Sagitario ofrece su optimismo y su amor por la aventura. Por ejemplo, en una situación con hermanos, Leo podría ser el que organice reuniones familiares llenas de diversión y entusiasmo, buscando crear momentos memorables y momentos de alegría. Imagina a Leo preparando una fiesta temática para celebrar un cumpleaños, donde todos los miembros de la familia puedan disfrutar y compartir risas. Sagitario, por su parte, se encargaría de introducir nuevas experiencias, como planificar viajes familiares a destinos emocionantes, fomentando el sentido de exploración y descubrimiento en el grupo. En el rol de padres, Leo podría asumir un enfoque muy entusiasta y protector, buscando siempre la admiración y el reconocimiento de sus hijos. Por ejemplo, Leo podría ser el padre que anima a sus hijos a participar en actividades artísticas o deportivas, proporcionando un ambiente lleno de apoyo y aliento. Sagitario, con su naturaleza aventurera, podría inspirar a sus hijos a ser curiosos y explorar el mundo. Juntos, estos dos signos pueden crear un hogar donde la creatividad y la exploración sean pilares fundamentales, aunque también podrían enfrentarse a desafíos si Leo se siente no reconocido o menospreciado en sus esfuerzos por brillar. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Leo percibe que Sagitario es demasiado independiente o poco comprometido con las actividades familiares. Imagina que Leo organiza un evento familiar y Sagitario decide hacer un viaje inesperado con amigos. Leo podría sentirse herido y abandonado, mientras que Sagitario podría pensar que Leo es demasiado posesivo o no comprende su necesidad de libertad. La clave para resolver estas diferencias radica en encontrar un equilibrio entre la atención que Leo desea y la libertad que Sagitario anhela. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Leo y Sagitario, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Leo y Sagitario pueden disfrutar de una relación llena de diversión y aventuras compartidas. Ambos signos tienen un amor por la vida y un espíritu optimista, lo que crea una base sólida para una amistad dinámica. Leo podría ser el que organiza eventos sociales o actividades divertidas, mientras que Sagitario se encarga de añadir un toque de espontaneidad, como proponer un viaje de último minuto. Juntos, pueden explorar nuevos lugares, probar cosas nuevas y disfrutar de la compañía mutua en un ambiente vibrante. A pesar de sus similitudes, un punto de conflicto podría surgir si Leo siente que Sagitario no está prestando suficiente atención a sus necesidades emocionales. Por ejemplo, si Leo está buscando más reconocimiento o apreciación en su amistad, y Sagitario se muestra distraído o enfocado en sus propias aventuras, Leo podría sentirse subestimado. En este sentido, la lealtad y confianza entre ambos son cruciales. Si logran comunicarse abiertamente sobre sus necesidades, pueden superar estos desafíos y fortalecer su vínculo. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Leo y Sagitario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el ámbito laboral, Leo y Sagitario pueden formar un equipo poderoso si logran combinar la creatividad y el liderazgo natural de Leo con el enfoque innovador y la perspectiva amplia de Sagitario. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Leo podría asumir el rol de líder
inspirando a los demás con su visión y energía. Sagitario podría contribuir con ideas frescas y arriesgadas, asegurando que el proyecto tenga un enfoque dinámico y aventurero. Juntos, pueden crear un ambiente de trabajo donde la motivación y la creatividad fluyan. La productividad puede ser alta cuando ambos signos colaboran, ya que Leo tiende a ser proactivo y enérgico, mientras que Sagitario aporta una visión a largo plazo y una disposición a asumir riesgos. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Leo siente que Sagitario es demasiado desorganizado o poco comprometido con el trabajo. Por ejemplo, si Sagitario propone una idea ambiciosa sin tener un plan claro para ejecutarla, Leo podría sentirse frustrado por la falta de estructura. Por otro lado, Sagitario podría considerar que Leo es demasiado rígido o que se enfoca demasiado en los detalles, limitando su capacidad para innovar. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a equilibrar sus enfoques diferentes. Leo puede ayudar a Sagitario a desarrollar sus ideas de manera más estructurada, mientras que Sagitario puede alentar a Leo a pensar de manera más creativa y abierta. Juntos, pueden formar un equipo dinámico y productivo que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Habiendo analizado cómo se relacionan Leo y Sagitario en el entorno laboral, pasemos ahora a examinar su compatibilidad en proyectos creativos y colaboraciones. En proyectos creativos, Leo y Sagitario pueden formar un equipo altamente dinámico y productivo. Leo aporta un enfoque entusiasta, carismático y una fuerte inclinación por la expresión artística. Su creatividad brilla a través de su capacidad de liderazgo y su deseo de ser el centro de atención, lo que inspira a los demás. Por su parte, Sagitario ofrece una visión innovadora, curiosidad intelectual y un deseo de explorar nuevas ideas, lo que enriquece el proceso creativo. Esta combinación de energía y visión puede resultar en proyectos emocionantes y frescos. Por ejemplo, si Leo y Sagitario están trabajando juntos en una obra de teatro, Leo podría asumir el papel de director, aportando su sentido del drama y su habilidad para motivar al elenco. Sagitario, en cambio, podría contribuir con ideas únicas para el guión o el desarrollo de personajes, empujando los límites de la narrativa y ofreciendo un enfoque fresco. Juntos, podrían crear una producción que no solo sea entretenida, sino también provocativa y estimulante. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Leo siente que Sagitario es demasiado impulsivo o descuidado en su enfoque creativo. Por ejemplo, Leo podría tener una visión clara y detallada para el proyecto, mientras que Sagitario podría proponer cambios repentinos o desviaciones que Leo percibe como una falta de respeto a su dirección. Por otro lado, Sagitario podría frustrarse si siente que Leo está demasiado centrado en la perfección y no está dispuesto a arriesgarse a explorar nuevas ideas. Para manejar estos conflictos, es crucial que ambos signos reconozcan el valor de sus diferentes enfoques. Leo puede beneficiarse al ser más receptivo a la espontaneidad de Sagitario y a la exploración de nuevas ideas, mientras que Sagitario puede aprender a apreciar la importancia de la estructura y la visión de Leo. Juntos, pueden crear un ambiente colaborativo donde la creatividad fluya libremente y las ideas audaces se ejecuten de manera efectiva. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Leo y Sagitario en una relación colaborativa, examinemos su dinámica en la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Leo tiende a ser directo y apasionado, buscando confrontar los problemas con una energía intensa. Por otro lado,
Sagitario, con su naturaleza más relajada y filosófica, puede abordar los desacuerdos de una manera más ligera y abierta, buscando entender diferentes perspectivas antes de llegar a una solución. Leo puede preferir discutir los problemas de inmediato y de manera asertiva, mientras que Sagitario podría optar por un enfoque más informal y reflexivo. Por ejemplo, si Leo y Sagitario tienen un desacuerdo sobre la dirección de un proyecto conjunto, Leo podría querer abordar el problema en el acto, exponiendo sus argumentos con convicción y buscando una solución rápida. Sagitario, sin embargo, podría preferir tomarse su tiempo para considerar todas las opciones y explorar diferentes ángulos antes de tomar una decisión, lo que puede frustrar a Leo. Un punto de conflicto puede surgir si Leo siente que Sagitario es demasiado despreocupado o evasivo, mientras que Sagitario podría ver a Leo como excesivamente autoritario o impaciente. Por ejemplo, Leo podría presionar para resolver un desacuerdo rápidamente, mientras que Sagitario podría sentirse incómodo con la falta de profundidad en el análisis y optar por una discusión más pausada. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es importante que Leo y Sagitario reconozcan y valoren sus diferentes enfoques. Leo puede beneficiarse al practicar la paciencia y permitir que Sagitario explore sus ideas antes de llegar a una conclusión, mientras que Sagitario puede aprender a ser más decidido en sus respuestas y a apreciar la energía y la determinación de Leo. Al combinar la pasión y la claridad de Leo con la apertura y la exploración de Sagitario, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan el equilibrio y la armonía en su colaboración. Al considerar la compatibilidad de Leo y Sagitario en viajes o aventuras, se destaca su afinidad por la exploración y la búsqueda de nuevas experiencias. Ambos signos son entusiastas y aventureros, lo que les permite disfrutar de una conexión vibrante en sus viajes. Leo, con su deseo de ser el centro de atención y su amor por el lujo, busca destinos que ofrezcan no solo aventura, sino también experiencias memorables y exclusivas. Por ejemplo, Leo podría preferir alojarse en hoteles de lujo, disfrutar de cenas elegantes y explorar lugares que ofrezcan un estatus social. Sagitario, por otro lado, tiene un enfoque más espontáneo y filosófico hacia los viajes. Su amor por la libertad lo lleva a buscar aventuras que amplíen su visión del mundo. Por ejemplo, Sagitario podría estar interesado en explorar culturas diferentes, participar en actividades al aire libre, como el senderismo o el turismo de aventura, y buscar experiencias auténticas y enriquecedoras. Juntos, Leo y Sagitario pueden equilibrar el deseo de aventura con el disfrute de momentos lujosos y emocionantes. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Leo siente que Sagitario es demasiado despreocupado o desorganizado, poniendo en riesgo la planificación del viaje. Por ejemplo, Leo podría frustrarse si Sagitario propone un viaje improvisado sin considerar las comodidades que desea. Por otro lado, Sagitario podría sentir que la necesidad de Leo por el lujo limita su libertad para explorar de manera espontánea. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la planificación y la espontaneidad. Leo puede aprender a disfrutar de la flexibilidad y la aventura que Sagitario trae a sus viajes, mientras que Sagitario puede hacer un esfuerzo por considerar las necesidades de comodidad de Leo. Al combinar la energía y el deseo de explorar de Sagitario con la elegancia y el enfoque en el disfrute de Leo, pueden crear experiencias de viaje inolvidables y satisfactorias.
En el ámbito económico, Leo y Sagitario también muestran una conexión interesante. Ambos signos comparten una actitud optimista hacia la vida, lo que les permite abordar sus finanzas de manera similar. Leo, con su deseo de brillar y ser admirado, puede ser propenso a gastar en experiencias y bienes que reflejen su estatus. Por ejemplo, podría estar dispuesto a invertir en ropa de marca, cenas lujosas o vacaciones exóticas. Sagitario, en cambio, tiende a ver el dinero como un medio para disfrutar de la vida y explorar el mundo. Su enfoque es más despreocupado, lo que puede llevarlo a gastar en viajes y aventuras, priorizando experiencias sobre la acumulación de bienes materiales. A pesar de sus diferencias, su enfoque en el disfrute y la búsqueda de nuevas experiencias puede resultar en una buena dinámica financiera si ambos logran equilibrar sus deseos. Leo puede inspirar a Sagitario a invertir en experiencias que también le brinden reconocimiento social, mientras que Sagitario puede ayudar a Leo a comprender el valor de las experiencias sobre los bienes materiales. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Leo siente que Sagitario no es lo suficientemente responsable con el dinero. Por ejemplo, Leo podría frustrarse si Sagitario gasta impulsivamente en un viaje sin considerar el impacto en sus finanzas. Por otro lado, Sagitario podría sentir que Leo es demasiado materialista y que su deseo de ostentación puede limitar su capacidad para disfrutar de experiencias auténticas. Para manejar estas diferencias, es crucial que ambos signos encuentren un equilibrio en su enfoque financiero. Leo debe aprender a apreciar la importancia de la planificación y la responsabilidad financiera, mientras que Sagitario puede beneficiarse al ser más consciente de sus gastos y aprender a priorizar objetivos financieros a largo plazo. Al combinar la generosidad y el deseo de disfrutar de Leo con el espíritu aventurero y la sabiduría de Sagitario, pueden construir una relación económica que les permita disfrutar de la vida sin comprometer su estabilidad financiera. La compatibilidad entre Leo y Sagitario es en muchos aspectos una combinación vibrante y dinámica que puede resultar en una relación llena de entusiasmo y crecimiento mutuo. Leo, con su carisma y deseo de ser el centro de atención, se encuentra con la energía aventurera y optimista de Sagitario. Juntos pueden explorar nuevos horizontes en el amor, la amistad y el trabajo, disfrutando de experiencias emocionantes y enriquecedoras. Sus similitudes en cuanto a la búsqueda de aventura y disfrute de la vida facilitan una conexión genuina, pero es fundamental que reconozcan y respeten sus diferencias. Para mejorar su relación, es recomendable que ambos signos fomenten una comunicación abierta y honesta. En el ámbito del amor, Leo debe aprender a apreciar la naturaleza independiente y espontánea de Sagitario, mientras que Sagitario puede trabajar en ser más consciente de las necesidades de atención y reconocimiento de Leo. En la amistad, pueden disfrutar de un fuerte apoyo mutuo, siempre recordando mantener un equilibrio entre la diversión y la responsabilidad. En el trabajo, es esencial que ambos aprovechen sus fortalezas para colaborar de manera efectiva y mantener un ambiente positivo y creativo. En resumen, la clave para una relación exitosa entre Leo y Sagitario radica en celebrar sus similitudes y abordar sus diferencias con comprensión y apoyo. Si logran equilibrar su deseo de aventura con la necesidad de estabilidad y reconocimiento, pueden construir una relación satisfactoria y duradera que brinde alegría y crecimiento a ambos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología.
Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.